Listo. Ya estoy grabando. Nos faltaba Santiago. ¿Quién quiere decirme qué tipo de variable es edad? O yo escojo. Eva. Muy bien, Eva. Sería una cuantitativa continua. Ajá, ¿de intervalo o de razón? Ah, A ver, Jimena, ayúdale. de razón, Muy perdón. bien. De razón. Pena, perdón, pero es que me quedé. No, no se preocupen. Justo es para repasar, ¿no? Entonces, gracias, Jimena. Gracias, Eva. Entonces, nada más para intervalo o razón, una como tipo mnemotecnia. Acuérdense que la de intervalo, acuérdense, temperatura -2, -5, ¿sí? Entonces, como estas no tenemos negativos, pues ya se convertiría en una de razón. Entonces, si se fijan, aquí solo tenemos una cualitativa y la mayoría son cuantitativas. Pero, entonces, yo tengo que saber, esto que nos muestran aquí son las variables, las medidas de resumen. Entonces, ¿cómo escojo la medida de resumen? ¿Cómo sé cuando escojo promedio, cuando escojo n y porcentaje? Una pista aquí, pues ya es el tipo de variable, ¿no? Entonces, lo de las variables cualitativas lo vamos a retomar la próxima clase, que son las medidas de frecuencia, pero nada más aquí para tener una secuencia, las variables que son cualitativas nominales las vamos a poder reportar, si se fijan acá, como número y porcentaje. Entonces sería como número de sujetos con su proporción. También podemos presentarlas como razón, que sería la relación entre dos conjuntos de igual o distinta naturaleza, que sería el número de mujeres por cada hombre, o la proporción, que sería también una razón, pero el numerador está incluido en el denominador y se expresa normalmente en porcentaje. Por ejemplo, número de diabéticos en una población con obesidad. Valga este dato para decirles que siempre es deseable que aquí pongan siempre su n total, ¿sí? Y esa n total entonces me va a servir para trabajar y hacer el cálculo de, este sería nuestro 100% y sobre ese, ¿sí? Yo voy a hacer el cálculo de, en función de este número, qué porcentaje, por ejemplo, del grupo control es. Entonces, recuerden, siempre que pongan así en columnas, pongan su total de cada grupo y sobre ese van a sacar el 100%, porque a veces lo sacan hacia acá y no es lo que queremos. Queremos saber el porcentaje de mujeres dentro del grupo control y el porcentaje de mujeres dentro del grupo de intervención, ¿sí? Entonces, si se fijan, para que también ustedes vayan viendo cómo van a ir construyendo sus tablas, otra vez pareciera sencillo, pero ya a la hora que los tenemos que hacer y reportar, así como era o se nos van detalles. Entonces aquí poner la n total, tanto de un grupo como del otro, y siempre si se fijan es importante que coloquen las unidades en las que están reportando sus variables y pongan los nombres completos, porque a veces ponen los nombres que pusieron para abreviar la variable y capturarla, ¿no? Entonces, eso es para la captura, eso es para su análisis estadístico, pero aquí ya es importante que coloquen el nombre completo de su variable. Vamos a comenzar con las medidas de simetría, porque a partir de las medidas de simetría son, muchas veces es como yo decido qué medida de resumen utilizar. Entonces, para las cualitativas vamos a utilizar número absoluto, es decir, número de sujetos, y número relativo, que sería el porcentaje o la proporción. Para el caso de las variables cuantitativas, vamos a hablar en este caso de las cuantitativas continuas, vamos a tener que obtener primero medidas de simetría, como les digo, para a partir de esos decidir qué medida de resumen tomar. Entonces, las medidas de simetría nos dicen si la distribución de los datos, a la hora que yo fui viendo cuántos tenían entre tal y tantos años, etcétera, hay una concentración de datos en alguno de los extremos. Si la concentración está en medio, si la concentración está
hacia la izquierda o si la concentración está hacia la derecha. Eso es lo que de lo que nos van a hablar las medidas de simetría. Y para poder hablar de las medidas de simetría, me gusta este fantasmita que puso Yunis, pues tenemos que conocer la curva normal. Seguramente ya les han hablado mucho y es un viejo conocido, una vieja conocida, la distribución normal. Y nada más recordar que la distribución normal es un modelo teórico. A partir de ese modelo teórico nosotros construimos pruebas paramétricas estadísticas. Entonces, es un modelo, como les digo, teórico sobre cómo debe comportarse la distribución de la frecuencia, o sea, cuánto tiene cada uno de los sujetos de ese valor en una muestra, y las propiedades son fundamentales, como les digo, para hacer inferencias estadísticas. Entonces, la curva normal la van a encontrar en muchos lados, en muchos cálculos, pero lo importante para lo que vamos a ver hoy es que ustedes tengan en cuenta que la curva normal pues se distribuye como, o también conocida como la curva, la campana de Gauss, se distribuye de esta forma. Tiene un área bajo la curva que representa el 100%, que no siempre es el caso de nuestras variables. Tiene un área de 1, que sería la probabilidad, y la mitad de esta curva representa el 50% y la otra mitad el menos 50%, o números negativos o positivos. Otra característica de la curva normal es que el promedio es igual a la moda y igual a la mediana, y que nosotros podemos tener aquí pues nuestro promedio, nuestra mediana, nuestra moda, y que hacia menos una desviación estándar y más una desviación estándar tenemos el 68.2% de la población. Muchas veces no tenemos puntos de corte para normalidad de algún parámetro. Y entonces, como teóricamente el 95% de la población, 95.4% de la población se encuentra entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar, nosotros decimos que los sujetos que están hacia afuera de menos 2 desviaciones estándar o hacia arriba de más 2 desviaciones estándar serían sujetos que no tienen un parámetro normal. Eso es un parámetro estadístico. Lo ideal es que nosotros tomemos ese parámetro y probemos en un estudio de seguimiento, por ejemplo, la glucosa. Decimos que el valor de glucosa en ayunas normal es abajo de 126, perdón, ¿sí? ¿De dónde se sacó eso? Bueno, una forma podría ser obteniendo los valores que están entre menos 2 y más 2 divisiones estándar, y además hacer un estudio prospectivo en donde los que tienen más de 126 van a tener mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nos sirve y para muchas cosas más la curva normal, pero a partir de si se distribuye de forma normal o no una variable cuantitativa continua, voy a poder obtener promedio de desviación estándar o no. Y voy a poder hacer una prueba paramétrica o no paramétrica. Paramétrica es que puedo obtener el parámetro del promedio y la desviación estándar, ¿sí? Esa es como la diferencia entre lo paramétrico y lo no paramétrico. Y bueno, ustedes van a encontrar muchos ejercicios que les van a decir, si yo tengo un promedio y una desviación estándar de tanto, ¿qué valor tendría el 34.1% de la población? Pero en este caso nada más es para que veamos simetría. Entonces, a partir de esa simetría, o a partir de esas características que sabemos que tiene la curva normal, nosotros vamos a poder medir el sesgo. Acuérdense que sesgo lo vamos a encontrar con muchas connotaciones. En este caso nos habla de si hay una desviación, si hay un sesgo negativo o a la izquierda de mi desviado, vamos, de la curva normal, o sea, no se parece a la curva normal, y como la colita está hacia la izquierda, pues estamos hablando de un sesgo negativo. Es decir, la mayor proporción de los datos se va a distribuir o se va a acumular hacia la derecha, ¿sí? En este caso, si se fijan, si ustedes obtuvieran el promedio de esta distribución,
encontrarían que ese promedio es menor a la mediana y es menor a la moda. Esta sería una simetría, una distribución no sesgada, porque se parece a la curva normal. Y en el caso de esta distribución, en donde la colita está hacia la derecha y la mayor proporción de sujetos está hacia la izquierda, estamos hablando de un sesgo positivo o a la derecha. Entonces, lo primero que podemos hacer es hacer una gráfica para ver un histograma, para ver cómo se está distribuyendo mi variable y si tiene algún sesgo. Y entonces yo puedo, como les digo, hacer un método gráfico, pido mi histograma, ¿se acuerdan que pedíamos un gráfico de caja y bigotes? Y entonces si si me sale, por ejemplo, como decíamos, la colita hacia la izquierda, y entonces si lo tenemos en un gráfico de caja y bigote, el bigote más largo sería hacia abajo, entonces estoy hablando de un sesgo a la izquierda o negativo. Y lo contrario sería, si la colita está hacia la derecha y el bigote más grande está hacia arriba, estaríamos hablando de un sesgo a la derecha o positivo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, podemos obtener una forma de ver si se distribuye de forma normal o no mi variable cuantitativa continua, es ver si es calcular el sesgo y la kurtosis. Hay diversas formas de obtener el sesgo. Hay de Bowley o de Pearson. Y bueno, de SPSS se obtiene a través de Fisher. Entonces, nada más es para que conozcan la fórmula, no se asusten, no lo vamos a calcular ahorita. Y depende de la literatura que consulten, va a ser como el rango que les digan del sesgo, pues nos dicen que lo ideal es que no tenga un sesgo de 0, pero en realidad no va a pasar eso. Y la idea es que esté entre menos 5 y más 5, ¿no? Alrededor de 1 podríamos aceptar que la distribución es simétrica. Si ya está muy arriba de 1 o muy abajo de 1, estaríamos hablando de un sesgo y nos hablaría de una curva asimétricamente, en este caso positiva, y asimétricamente negativa. Entonces, acuérdense, sesgo alrededor de 1. Si está ya más o menos de 1, ya estaríamos hablando de una distribución sesgada. Ahora bien, como les comentaba, podemos obtener también la kurtosis, y la kurtosis nos permite evaluar el grado de concentración con respecto al punto central, ¿sí? Si nosotros tenemos una distribución semejante a la curva normal, estaríamos hablando de una curva mesocúrtica. Si está más de 3 la kurtosis, estaríamos hablando de una curva leptocúrtica. Y si estamos hablando de menos de 3, estaríamos hablando de una platicúrtica, perdón. Igual, hay diversas fórmulas para obtener la kurtosis y también más o menos se distribuyen entre 0.5 a 1, como les digo, depende de la bibliografía que consulten. Si está entre menos 0.5 y 0.5, estaríamos hablando de mesocúrtica. Si está mayor, sería leptocúrtica, y si está menor, sería platicúrtica. Entonces, si yo obtengo mi sesgo y mi kurtosis y están muy arriba de 1, yo estaría hablando ya, y mi gráfica no se ve semejante a la campana de Gauss, ya estaría yo hablando de una distribución no simétrica, y entonces lo ideal no sería obtener un parámetro como promedio de desviación estándar. Entonces acuérdense de estos valores. A veces el sesgo y la kurtosis están como muy disparados, pero yo veo la curva normal, ¿no? Y quiero corroborarlo con una prueba estadística. Entonces, lo que hago yo es, mi hipótesis nula es que la distribución de los datos es igual a los de la curva normal. Y entonces le aplico una prueba estadística. Una sería la Kolmogorov-Smirnov, cuando tengo muestras de 50 para abajo. Aquí lo puse al revés, disculpen. Y, déjenme, de una vez lo corrijo. Kolmogorov-Smirnov es para muestras arriba de 50, ¿sí? Las muestras, diríamos, grandes. Y la de Shapiro sería cuando tengo
hasta 50 datos. Aquí es importante que tomen en cuenta si van a, ¿se acuerdan que decíamos que si calculábamos por grupo o por población general? Entonces, a veces tú tienes 100 sujetos, pero cuando haces la agrupación, te quedas con 20 en un grupo y 80 en otro. Entonces, si ese es el caso, ustedes tendrían que aplicar la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces, sí, Ileana. Doctora, y cuando se está redactando el protocolo y vamos al análisis de datos, ¿es correcto poner así? O sea, que yo determino normalidad, o sea, sin poner la prueba estadística, nada más decir por kurtosis Sí, y sesgo. sí, ¿Sí? por sesgo y Ah, ok. kurtosis. O Ajá. por O por una prueba. una prueba. Normalmente, Ok. para el caso de publicaciones, es más usado las pruebas estadísticas. Ah, ok. Ustedes van a comenzar. Los datos se expresaron como promedios de desviación estándar para el caso de las cuantitativas continuas, que se corroboró, ¿no? Si tienen una distribución semejante a la curva normal, corroborada, obtenida a partir de una prueba de Kolmogorov-Smith. ¿Sí? Así lo pondría. Entonces Gracias. aquí, sí, de nada. Entonces, esta prueba de normalidad, tanto la Kolmogorov como la Shapiro, acuérdense aquí que no es Smirnoff del vodka, porque ya me tocó en un protocolo de doctorado que le pusieron Smirnoff como el vodka. No, no es el vodka. Pero bueno, en este caso, en estas pruebas, aquí lo que vamos a buscar normalmente que la P sea menor a 0.05, ¿cierto? Para decir que hay una diferencia, por ejemplo, estadísticamente significativa. Pero en este caso, lo que queremos, o a partir de lo cual vamos a decidir si es paramétrica o no y si voy a obtener promedio o no, es si la P es mayor a 0.05, ¿sí? Si me sale una P de 0.2, de 0.25, de 0.30, entonces yo acepto la hipótesis nula y digo que la distribución de mis datos tiene una distribución semejante a la curva normal. ¿Sí se entendió esta parte? Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Muy bien. Entonces, a partir de que yo ya vi si es simétrica o no mi distribución de datos, yo tengo que elegir una medida de tendencia central que va a ir acompañada con una medida de dispersión. Las medidas de tendencia central van a estimar cuál es el valor más representativo de una muestra para que a la hora que yo use mi tabla, pues sea el que ponga y me dé una idea de más o menos de dónde a dónde y cómo están esos valores, ¿no? Entonces, las medidas de tendencia central nos van a ayudar, como estamos hablando de medidas de resumen, a resumirlos, a hacer comparaciones entre grupos o a conocer el comportamiento de los datos para ubicarlos en un modelo de probabilidad para describir e interpretar. Dentro de las medidas de resumen, en este caso las de tendencia central, vamos a tener las más utilizadas y conocidas son la media o el promedio, la mediana y la moda. También, como les digo, vamos a poderlas acompañar con medidas de dispersión, porque acuérdense que no siempre estamos hablando de un valor puntual. Ese valor tiene una variación, tiene valores hacia arriba y hacia abajo, por lo tanto lo tenemos que acompañar ya sea de un rango, de una desviación estándar o de un coeficiente de variación, que normalmente es desviación estándar o percentil. O si estamos hablando de mediana, pues también podemos acompañarla con una medida de posición, que sería, por ejemplo, los percentiles. Y que también estos nos ayudan también a ver si hay simetría o no. Entonces, como les digo, acuérdense, siempre van a ir por dúos, vamos a presentar el promedio y la desviación estándar o la varianza, que es lo menos utilizado. En el caso de los datos numéricos, o sea, es decir, cuantitativos, continuos, pero si tiene una distribución simétrica o si es asimétrica, pero con muchas observaciones. Es común encontrar en tesis y en publicaciones promedio, que tienen el promedio y la desviación estándar de datos cualitativos
o de datos cuantitativos que no son simétricos. Entonces ahí ustedes como revisores van a decir, no, esto no me cuadra y aquí debe de, o esto no es lo ideal. Lo ideal sería, si tienen distribución asimétrica, presentarlas como mediana y rango intercuartilar o con su percentil 25, 75 que ya vamos a ver. Para el caso de presentarlos como moda y amplitud total o rango, estos se utilizarían en datos nominales o con distribuciones bimodales, perdón. En el caso de los datos de salud, del personal de salud que somos nosotros, normalmente esto es lo que utilizamos más que la moda y la amplitud. También la mediana y el rango intercuartilar lo vamos a poder obtener en datos ordinales. Entonces, yo sé, sí, Eva. Doctora, en la diapositiva anterior estaba mencionando sobre el promedio, desviación estándar, y menciona ahí que si son asimétricas con muchas observaciones, ¿eso se refiere a muchas cuantas? Pues cientos, vamos a decir, ¿no? Cientos o miles. Pero entonces ahí ya no aplicaría que si no es simétrica, o sea, si no es simétrica y tiene muchas observaciones, ¿puedo utilizar media y desviación estándar? Sí. Ya solo por el hecho de ser muchas observaciones. Exacto. Ahora, normalmente cuando tienes muchas observaciones, te va a salir simétrica. ¿Sí? Sí. Entonces, como regla o como para no hacernos bolas, pues cuando tengamos muchas observaciones, normalmente no va a ser asimétrica. A menos que sea una variable como, por ejemplo, factores de cruz tumoral o triglicéridos, ¿sí? O que tengamos sujetos con valores anormales, como les llamamos de glucosa, diabéticos y no diabéticos. Y entonces ahí es mejor, yo les diría que si es asimétrico, que trabajen con medianas. ¿Sí? Les van a decir que a partir de 30 es más común que se comporte como una curva normal. Yo les diría que no es una regla que se cumple siempre. Y entonces por eso les dicen, no, pues muestras mayores a 30, pero normalmente no. Depende de qué variable esté yo hablando y por eso les digo que es importante que conozcan sus datos para que también ustedes vayan viendo si ese valor extremo puede ser un valor posible o no, o es un error de captura. Entonces, decíamos, el promedio lo vamos a obtener cuando tenemos datos simétricos, cuantitativos continuos simétricos, y tiene varias ventajas. Es un solo valor, siempre va a existir, siempre lo puedo calcular. De que sea lo correcto, esa es otra cosa, pero siempre puedo obtener mi promedio. Se dice que es la más precisa y porque toma en cuenta todos los valores, todos y cada uno de los valores. Y pues como todos hemos calculado nuestro promedio de calificaciones y sabemos que es sencillo calcularlo. El problema es que se ve fuertemente influenciada por los valores extremos y se acuerdan que en la clase pasada decíamos que si ponemos el 0 y sacamos un promedio, pues ese 0 nos va a jalar el promedio, nos va a dar un promedio que no va a describir de una forma adecuada la población. Entonces, es sensible a la falta de normalidad de la distribución y por lo tanto no es lo ideal utilizar el promedio cuando tenemos muchos valores extremos o en este caso, si es un valor como 0 y no en esa variable no existe el 0, pues nos va a dar una falsa descripción de la población. En el caso de la mediana, de un conjunto finito de valores, es aquel que divide, como ustedes saben, el conjunto en dos partes iguales. Así acá está el 50% y así acá está el 50% de la mediana. Cuando no tenemos valores pares, pues acuérdense que es n más 1 entre 2. Pero bueno, ya los programas estadísticos nos hacen el favor de calcularlo. También es única, también existe, y aquí la ventaja es que no se afecta por los valores extremos y la desventaja es que solo toma en cuenta dos valores centrales
Y si la serie acaba en par, perdón, 2 valores centrales si la serie acaba en par y un valor central si acaba en no. Pero normalmente cuando no tenemos distribución normal es el valor que utilizamos. La moda es valor que se repite con más frecuencia. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el mejor valor para describir el número de sujetos por coche en la Ciudad de México sería la moda, porque el que más se repite es el 1. Puede no existir o puede ser múltiple. Entonces podemos tener una distribución bimodal o multimodal, como decíamos la vez pasada. Si estamos, por ejemplo, hablando de insuficiencia cardíaca, sabemos que hay una población joven que tiene, por ejemplo, daño renal, que va a tener insuficiencia cardíaca, y una población de adultos mayores que ya tiene insuficiencia cardíaca por la acumulación de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, cuando yo saque mi distribución, cuando pida mi histograma y yo vea esto, quizá lo que tenga que hacer es presentar los datos estratificados, en este caso, por ejemplo, por edad. Y entonces, a lo mejor no voy a sacar moda, pero a la hora de ver esto y ver que hay 2 modas o que es una distribución bimodal, me da también la idea de cómo debo de presentar mis datos o analizarlos. Se utiliza para describir datos cualitativos, pero también podría utilizarse en datos cuantitativos. Como les digo, no es algo que comúnmente utilicemos, pero sí se puede. Sí, dime eso, chicas, Sally. Sí, me surgió la duda con lo que decía, ¿no? Que a veces cuando empezamos a analizar nuestros datos, vemos este tipo de cosas y decidimos, por ejemplo, estratificar y hacer un análisis estratificado. Mi pregunta es, ¿ese tipo de análisis, como no fue considerado cuando se hizo el protocolo, requiere una enmienda al protocolo dado que no está descrito dentro del mismo, o basta con que solamente se reporten los resultados así? Pues siendo estrictos, podrías hacer la enmienda y decir que ahora lo vas a hacer estratificado, nada más que ahí tendrías que entonces hacer el cálculo de muestra por estratos. O sea, si te salió 50, a lo mejor necesitas 50 de un estrato y 50 de otro estrato. O puedes no mandar la enmienda y lo que tendrías que hacer es presentar tu análisis no estratificado, pero también presentar el estratificado y decir, sin dividir la población por grupos de edad, me sale esto, salen resultados no significativos, que no tienen significancia clínica tampoco, pero a la hora que yo lo divido por estratos, pues sí, tiene sentido. Y entonces lo que tú puedes poner en la discusión es, en las perspectivas, es decir, se recomienda entonces hacer un nuevo estudio donde se considera hacerlo por estratos. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Ok. Decíamos que las medidas de tendencia central se acompañan de medidas de dispersión, que podrían ser alguna de estas. Nos indican qué tanto varían los datos, qué tanto se alejan del valor central. Ustedes como epidemiólogos, a la hora que vean que estén leyendo un artículo, que les manden a revisar una tesis, etcétera, y observan que, por ejemplo, la desviación estándar es mayor que la del promedio, ahí dices, no, aquí hay o un valor extremo o no se distribuye de forma normal la variable. Y entonces, también ya simplemente con ver la medida de dispersión, también les da una idea de cómo está distribuida la población. Igual, volviendo al ejemplo de glucosa, pues si vemos una desviación estándar muy grande de glucosa, ahí también podríamos estar hablando de que tenemos población con diabetes o población con hipoglucemia, por ejemplo. Estoy inventando, ¿no? Pero es como para poner un ejemplo radical. Las puntuaciones que están relativamente juntas, es decir, que tienen una desviación estándar chiquita, tienen bajas medidas de variación. Eso se consigue como seleccionando muy bien a la población o teniendo un tamaño de muestra grandote. Entre más grande sea el tamaño de muestra, es más probable que yo tenga
una medida de dispersión pequeña. Vamos a tener varias, como les decía, medidas de dispersión. Una de ellas es el rango y muchas veces se los van a pedir sus profesores, que pongan su valor máximo, su valor mínimo. El rango es la resta. Esa es la resta, pero pues eso no nos dice nada. En todo caso nos diría más el valor máximo y el valor mínimo. Si el rango es muy amplio, pues les estaré hablando de que tienen mucha variabilidad y eso les podría afectar. La ventaja del rango que es como simple, pero da una idea pobre de la variabilidad y se afecta por valores extremos. O sea, yo puedo tener un valor, una edad de 18 hasta 102 años, ¿sí? Pero solo tengo un sujeto de 18 y solo tengo un sujeto de 102. Entonces, es por eso que no se recomienda la utilización del rango, ni el valor máximo, ni el valor mínimo. El valor máximo y el valor mínimo no les sirve, o yo no les recomiendo que lo utilicen para expresar en su tabla sus datos, pero que sí lo utilicen para explorar los datos y verificar, como decíamos la vez pasada, si existen valores aberrantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos habla de que el rango de edad va de 19 a 94. Pero dijimos que el rango era la resta, ¿cierto? Entonces aquí tendrían que poner no rango, sino valor máximo, perdón, mínimo y valor máximo. Entonces, si se fijan, ustedes ya van a ver con otros ojos el análisis, los resultados, pero además el análisis estadístico que se está planteando. Que espero que así sea, ¿no? Que no se lo salten y que ahora sí lo revisen. Y que, como les digo, a ustedes, una vez que aparezcan en el mapa como investigadores o alguien que escribe publicaciones, les van a empezar a llover solicitudes para que revisen artículos. Incluso viene una sección en donde les dicen, ¿usted se siente, está satisfecho o más bien se siente se siente capaz de revisar la estadística? Entonces ustedes ya van a poner, no, pues sí, no, si está muy complejo, pues no. Pero sí es importante que vayamos viendo estos detallitos que les van a ir saltando con la experiencia. Decíamos que cuando estamos hablando de mediana, normalmente lo común es que se acompañe por el rango intercuartilar o por el percentil 25-75. A mí me gusta más mostrar la mediana y entre paréntesis el percentil 25-75 porque me da como más idea de dónde a dónde van los valores, pero hay quien lo presenta como rango intercuartilar, que sería la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, que no es más que el percentil 75 y el 25 de los datos. Comprende el 50% de los datos, el rango intercuartilar, y presentar, como les digo, los datos entre el 25 y el 75 va a ser más útil que el rango intercuartilar, ya que se afectan mucho menos por los datos extremos. Entonces, como les digo, si tenemos datos con valores pues muy extremos o asimétricos, vamos a preferir obtener la mediana. Cuando ustedes piden cuartiles, pues ya les va a salir la mediana y el percentil 25 y 75. Cuando manden publicar, hay revisores que no saben estadística y entonces les dicen, ¿por qué no la presentas como promedio de desviación estándar o como promedio geométrico? Pues porque esto me da mayor idea de cómo están distribuidos mis datos y también les van a decir, no, pues hay que hacer una transformación logarítmica. A veces, cuando tengo una distribución asimétrica, cuando yo hago la transformación logarítmica a logaritmo base 10 o a logaritmo natural, y yo vuelvo a obtener la curva, me sale ya con distribución normal. Pero normalmente, valga la redundancia, no se presentan los logaritmos en la tabla, porque nadie me va a entender de qué estoy hablando. Entonces, los logaritmos o las transformaciones logarítmicas yo se las recomiendo para cuando ustedes habían planteado hacer una regresión lineal. Y para hacer regresión lineal, pues mis datos tienen que tener una distribución simétrica. Y entonces yo hago la transformación logarítmica, corro mi regresión lineal y obtengo conclusiones de qué se asocia con qué, pero normalmente no se presentan
los datos como logaritmos. Después tenemos a la varianza, que nos habla de un valor cuadrático y que es la variabilidad o dispersión del promedio de una muestra, pero como están en valores cuadráticos, se dificulta su interpretación y por lo tanto vamos a utilizar la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de la varianza. Se utiliza más y también es importante decir que se utiliza más porque se expresa en las mediciones originales, porque ya le sacamos pues la raíz cuadrada. Ahora, el coeficiente de variación es la desviación estándar que se expresa como proporción o porcentaje del promedio. La ventaja del coeficiente de variación es que no tiene unidades de medida, por lo tanto es adimensional y permite entonces comparar variaciones de un mismo sujeto o fenómeno de varias veces. Por ejemplo, cuando estamos haciendo la estandarización y yo quiero ver mi coeficiente de variación para ver si tengo un error muy grande o un error pequeño. Permítame un tantito. ¿Qué pasó? Muy bien. Entonces, nos va a permitir ver si tengo un coeficiente de variación grandote, pues voy a decir, no, pues tengo que repetir la medición porque sigo teniendo mucho error. O podemos comparar medidas en escalas distintas como kilogramos, centímetros o milímetros de mercurio. Y se utiliza sobre todo en variables con escala de razón, cuantitativas continuas de razón. ¿Cómo puedo yo sacar el coeficiente de variación? Pues obtengo mi desviación estándar, tengo mi promedio, divido la desviación entre el promedio y lo multiplico por 100. Entonces, como les digo, el resultado se interpreta como porcentaje de variación. En el caso de las variables, por ejemplo, de laboratorio, la que yo obtengo de una misma muestra el mismo valor varias veces, como de estandarización, se acepta más o menos un 3% de variación. Si yo reviso en los resultados de un estudio, más bien en la metodología, dice, se utilizó una nueva prueba para obtener, de laboratorio, para obtener los flavonoides del chocolate, ¿no? Y dice, y el coeficiente de variación fue el 10%, híjole, ¿no? O sea, está muy alto. Entonces, idealmente que sea abajo de 3. Si estamos hablando de variables clínicas, por ejemplo, de variables antropométricas, un coeficiente de variación abajo de 5% es aceptable. Entonces, esa es como más la forma que se utiliza el coeficiente de variación y no tanto como para expresar los datos, ¿no? Ahora, tenemos las medidas de posición. Estas nos permiten ubicar ciertas posiciones dentro de la distribución de una variable y pues no son más que también los percentiles, que son, acuérdense que los percentiles son los valores que dividen un conjunto de datos de forma que un porcentaje sea igual o esté por debajo o por arriba de este valor, ¿no? Entonces, si yo saco el percentil 75, yo sé que el 75% de la población está por abajo de ese valor. Si yo saco el percentil 25, yo sé que el 25% de la muestra está por abajo de ese valor. Y yo puedo sacar cuartiles, terciles, percentiles. Los cuartiles son de los que más se utilizan, pero también puedo optar por sacar terciles, por ejemplo. Entonces, los cuartiles son cuando nuestros datos están divididos en 4 partes, y esta es la forma de obtenerlo. Normalmente vamos a tener, expresar, ya decíamos, como mediana, percentil 50 o cuartil 2. Y la mediana la vamos a acompañar de percentil 25 y percentil 75. Ya vamos ahorita a hacer el cálculo. Y entonces, como decíamos, estas nos permiten también ver si tenemos valores extremos, si se distribuye simétricamente, y si tuviéramos otro cuadro acá de caja y bigote, pues podríamos ver si está más arriba, pues que hay diferencias ya a ojo, que ya hay diferencias entre grupos, o si están muy parecidas, pues que no va a haber diferencias entre los grupos.
Y este sería nuestro rango intercuartilar. Por eso dice que ocupa o que más bien abarca el 50% de la población. ¿Se acuerdan que decíamos que hay outliers internos y externos? El outlier interno va a ser el valor que esté por arriba o por abajo de 1.5 veces el rango intercuartilar. Entonces yo resto el valor del percentil 75 menos el del 25, y por decir algo, me sale 5. Ese 5 lo multiplico por 1.5 y los valores que estén por arriba o por abajo ya los puedo considerar como outliers internos. Esos puede ser que por el tipo de variable existan, ¿sí? Pero ya un valor externo, un outlier externo que es 3 veces mayor al rango intercuartilar, yo les diría que lo verifiquen, siempre lo verifiquen en su base, en su hoja de recolección de datos, y lo corrijan si es un error, y si no es un error, lo platiquen con su tutor para decidir si es un solo valor y si lo pudieran quitar de la base. Dime, Santiago. Doctora, ¿sí pudiera explicar nuevamente cómo sacar el outlier interno? Sí, tú tienes el percentil 75, que sería, ¿qué te gusta? 15, ¿sí? Y el percentil 25 sería, por ejemplo, 5. Entonces restas 15 menos 5 y te sale 10, por ejemplo, ¿sí? Ese es tu rango intercuartilar, es 10. Eso lo multiplicas por 1.5, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto le sale? 15. 15. Entonces, si te sale arriba de 15 o abajo, ¿no? O por abajo, ya estarías diciendo que es un outlier interno. Si ese 10 lo multiplicas por 3, si está por arriba de 30, ya estaremos hablando de un outlier externo. Si usas SPSS, sí. Si usas SPSS, los internos te salen como bolitas y los externos como asteriscos. No he visto si Jamovi y Yunis los diferencia, creo que no. Entonces, No, Jamovi no hace esa diferencia. no hace esa diferenciación, pero bueno, es como evidente como la diferencia, ¿no? Gracias, Yunis. Y entonces, estas medidas de posición también nos sirven para, ¿se acuerdan que decíamos que cuando no tenemos un parámetro de normalidad, yo puedo partir de si se aleja de menos 2 desviaciones estándar o a más 2 desviaciones estándar? Hay quien toma el parámetro de los percentiles, ¿no? Si está entre el percentil 90 y el 10, o hay quien habla de que por arriba del 95 y abajo del 5, ya estaríamos hablando de deficiencia, por ejemplo, o de exceso. Entonces también es importante que ustedes tomen en cuenta, si van a medir niños, por ejemplo, y quieren ver el cambio en el peso, pues tendrían que más bien trabajar con percentiles, porque como van a crecer, ¿no? Tienen más estatura, pues van a tener más peso. Y no es que no sirva su programa, por ejemplo, es que hay que ver si cambiaron de percentil, ¿sí? Si estaban en el percentil 95 y cambiaron al 70, bajaron al 75, pues quiere decir que funcionó mi programa, por ejemplo, para prevención de obesidad. Entonces, en poblaciones infantiles es muy, muy utilizado los percentiles en estas poblaciones. No sé si han escuchado de la puntuación Z. La puntuación Z es un poco como la lógica de los percentiles, pero bueno, es una puntuación estandarizada para poder hacer comparaciones entre dos variables que se miden en escalas diferentes, por ejemplo, el peso y la estatura para la edad, por ejemplo. Y cuando la puntuación original no se entiende con claridad. O les digo, también para las poblaciones infantiles se utiliza mucho la puntuación Z. Indica cuántas unidades de desviación estándar del promedio está una puntuación determinada. Y entonces aquí, si se fijan, en lugar de tener desviaciones estándar, estamos hablando de puntos o puntuaciones Z. 1, 2, 3 puntuación y menos 1, menos 2 y menos 3.
Sí, igual si yo estoy hablando de una puntuación Z de 3, estoy hablando de que pues sí está muy alejado el valor, por ejemplo, de ese niño del promedio de la población. ¿Sí? Y entonces también podríamos estar hablando de exceso o de deficiencia, por ejemplo. Y el valor Z no es más que restar cada valor o el valor de cada sujeto menos el promedio entre sus desviaciones estándar. Y ya les van a salir estos puntos. Por ejemplo, se dice que si yo tengo una puntuación Z de 2, estamos hablando de 2 desviaciones hacia la derecha del promedio, 1.5 desviaciones hacia la izquierda del promedio si es negativo, o 0, que es el promedio que no se desvía o que es muy parecido al promedio. Y como les digo, aquí yo puedo, por ejemplo, hablar de que cambió el niño que estaba en una puntuación Z de 2 y pasó a una puntuación Z de 1, estaré yo hablando que disminuyó, por ejemplo, el peso o el índice de masa corporal y que es lo que yo quería, ¿no? Y entonces van a encontrar, sí, Ileana. Doctora, y por ejemplo, cuando estamos hablando de estas medidas de dispersión, cuando la utilizamos como variable, Sí. ¿es una escala ordinal? ¿O la maneja, o sea, sería ordinal Sí, podrías manejarla como ordinal y no sacar promedio. y Que no sí, sacar promedio? Sí, sí, esa, ajá. sí hay que le saca promedio desde 2.1 Sí. desviación estándar o 2 puntos del score Z. Entonces sí, idealmente lo deberíamos de trabajar como ordinal. Gracias. Y como les decía, en lugar de presentarnos los percentiles, en este caso lo que nos presentan son las puntuaciones Z. Y entonces el niño que está abajo de -3, digamos que podría ser deficiencia, y arriba de +3 de exceso. Y normalmente nos dicen que, ¿se acuerdan? Que decíamos que entre 2 más 2 o menos 2 desviaciones estándar están los niños o la población más bien que tiene el valor normal, y en este caso sería 2 o menos 2 puntuaciones Z. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Que ya vamos a pasar a lo bueno. A ver si es cierto que me entendía. Entonces, concluyendo, esta bonita diapositiva que hizo Yunis, y como les digo a ustedes, yo les recomiendo que vayan haciendo así su acordeón para ir viendo qué decisión tomar de acuerdo a las características, por ejemplo, de la variable o de la muestra. Dijimos que si tengo menos de 50 o 50, para ver la distribución de una variable cuantitativa continua, tengo que usar la prueba Shapiro-Wilk. Si me sale una P menor a 0.05, pues voy a decidir o voy a considerar como una distribución asimétrica, y por lo tanto lo ideal es presentar mis datos como mediana, percentil 25-75. Si me sale un valor de P mayor a 0.05, voy a considerar a la variable como simétrica y entonces puedo presentar mis datos como promedio y desviación estándar. Si tengo más de 50, entonces igual aplico la Kolmogorov-Smirnov, valga decir que aquí Hamovi te dice que es Shapiro, pero si son más de 50 está aplicando la prueba Kolmogorov. Igual que decíamos, ¿no? Menor a 0.05 sería simétrica, igual mediana y percentiles, y mayor a 0.05 sería simétrica y puedo obtener promedio y desviación estándar. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que tengo que ir siendo consistente? Si ustedes me dijeron que una de sus variables es obesidad, ¿sí? Y entonces obesidad es sí o no, es una variable cualitativa nominal, ¿cierto? Y a la hora de la hora me dicen que van a trabajar con el índice de masa corporal. Ah, no, pues ahí ya, ¿no? Ahí ya me friqué, ¿no? Porque sí, el índice de masa corporal lo utilicé para decidir si tenía obesidad o no. Y voy a dicotomizar, ¿sí? Pero si al final no utilizaron la obesidad, sino el índice de masa corporal, entonces tienen que definir, operacionalizar su índice de masa corporal y entonces decir que es cuantitativa continua,
Pero aparte de si es cuantitativa continua, me tienen que decir si es simétrica o asimétrica. Y a partir de eso tomar la decisión de qué medida de resumen y dispersión utilizar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces, este es más o menos un resumen de lo que estamos viendo y como la diapositiva anterior, pero ya tomando en cuenta variables cualitativas y cuantitativas. Si es cualitativa nominal, pues voy a sacar la n y el porcentaje, ¿no? O la moda. Si es ordinal igual, n y porcentaje o mediana. Si es discreta, pues voy a sacar la mediana, idealmente nada más la mediana y el rango. Y si es simétrica, pues voy a sacar la mediana, perdón, asimétrica. Y si es simétrica, pues voy a sacar el promedio y la desviación estándar. Creo que aquí me falta una para la mediana, aquí está. Entonces ese cuadrito, pues téngalo siempre en cuenta. Entonces, vamos a pasarnos por favor a Jamovi. Para los que acaban o los que no escucharon, les pedí que por favor abrieran la base con la que estuvimos trabajando la clase pasada. No sé si ya pueden ver mi Jamovi. Sí, Ileana. Sí, doctora, perdóneme porque luego mis preguntas son muy obvias, pero No, adelante. sé que todo el tiempo vemos en los artículos, en los proyectos es media y desviación estándar. Sí. Pero desviación estándar es 2. La primera, la segunda, La la primera. tercera. Una desviación Siempre es la estándar. primera, es una desviación. Siempre es una desviación. Siempre es una. Ah, Así es. perdón. Sí, Así gracias. Sí, no te preocupes. O sea, no importa que sean obvias. De repente, porque nos da pena preguntar cosas obvias, nos quedamos con un concepto erróneo. Entonces, adelante, no se preocupen. Aquí no se juzga a nadie y estamos para aprender. Y también va a haber cosas que yo no sepa y las averiguamos. Entonces, para repetir, acuérdense que para abrir un archivo en Jamovi, yo le tengo que dar aquí en Open y si la tengo de Excel, pues CBS, ¿no? O CSV. Sí, ya la guardé. Si no la he guardado como Jamovi, me va a aparecer así. Y si la he guardado como Jamovi, me va a aparecer ya con el simbolito de Jamovi. Entonces le damos clic y nos la abre. Sí, Luis. Perdóname, doctora. Fíjese que estoy buscando la base y no sé si no se guardó bien la vez pasada. ¿Me la podría enviar aquí en el chat? Sí. Gracias. Sí, no te preocupes. ¿Me haces favor, Yunis? ¿La tienes en Jamovi, Yunis? No, creo que la tengo como Excel todavía, pero dejen reviso. Sí, pues si no, ahorita la pasamos. Si no, déjame ver si yo la tengo acá. ¿Alguien más falta? A ver, el chat. Ahí está. Entonces hay que abrirla, Luis, en Excel y luego la grabas como CSV. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí? Y luego ya le das aquí, abrir, y aquí la buscas como CSV. Entonces, tenemos nuestra base que habíamos trabajado la clase pasada y tenemos ¿cuántas variables cuantitativas continuas? ¿Cuántas y cuáles? ¿3? A ver, 3, muy bien. ¿Cuáles serían? Edad, hemoglobina y el hematocrito. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, dijimos, era explorar nuestras variables cuantitativas continuas y que habría que saber si son simétricas o asimétricas. Entonces, como veíamos la clase pasada, le vamos a dar aquí donde dice exploración, ¿sí? Y le vamos a dar en descriptivos. Me dicen si voy muy rápido. Cuando le dan en descriptivos, dijimos que las cuantitativas continuas
Lo repito porque a veces se nos olvida y metemos cualitativas. Las cuantitativas continuas, como nos acaba de decir Suchiquetzali, es edad, hemoglobina y hematocrito. ¿Sí? Si yo voy a dividir mi población, voy a estratificar desde un principio por ejemplo, sexo, tengo que agregar aquí que me lo presente ya las tablas por sexo. Si no es el caso y yo quiero presentar la población general, no lo divido por sexo. Pero yo les recomiendo que sí, lo hagan desde un principio porque sucede que hay distribución normal en un grupo y luego en otro no. Y si lo hago global, no me aparece como asimétrico. Después dijimos que queremos ver el histograma, ¿cierto? Para ver si se distribuye de forma normal. Nos vamos a plots y entonces le voy a pedir histograma. ¿Sí? El histograma y voy a pedir el box plot. ¿Sí? En el histograma le puedo pedir la densidad aquí para que se vea así de bonita. ¿Sí? Por ejemplo, la edad. ¿Qué observan en la edad? ¿Se distribuye de forma normal? ¿Hacia dónde está el sesgo? Hacia la izquierda, ¿verdad? Dijimos que hacia donde está la colita, hacia la izquierda. Entonces ahí ya dijimos, no me parece que tenga distribución normal. Luego, ¿hacia dónde está el bigote mayor o más largo? Pues hacia abajo, ¿no? Y entonces ahí yo veo que hay algunos outliers, pero son varios, y entonces pareciera que no es porque haya un error, sino porque pues sí tengo población joven, que incluso si se fijan aquí como que de repente nos habla de dos modas, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajarlo así. Y entonces dijimos que además de ver, sí. No, olvídalo, justo le iba a preguntar cómo le hacía para obtener la rayita, pero ya vi que le puse en densidad. Sí, en densidad. Le das en densidad. Y si quieren ponerse así muy elegantes, aquí en el box plot le dan que te ponga los datos y te da todos los datos. Y le pueden decir que no te los ponga como stacked y te los pones. Pero bueno, ese ya siendo elegantes. Y dijimos que además yo puedo pedir el sesgo y la kurtosis y mi prueba de Kolmogorov o de Shapiro-Wilk. Entonces le doy aquí en estadísticas. Y entonces yo aquí quito promedio, no, todavía no sé si quiero mínimo, máximo. A lo mejor mínimo y máximo lo puedo dejar para ver a partir de ahí si tengo algún error o no. Pero lo primero que voy a pedir es el sesgo, la kurtosis y la normalidad. Muchas veces si ya piden prueba de normalidad, pues ya no necesitan pedir sesgos kurtosis, pero bueno, si quieren verificarlo de tres maneras, la gráfica, sesgo, kurtosis y la prueba de normalidad, pues le pido estas tres. Y eso nos lo va a poner hasta arriba, ¿sí? Aquí nos aparece por cada una de las variables. Aquí nos está dividido por hombre o mujer para porque así lo pedimos, nos da los valores perdidos. Aquí, por ejemplo, tenemos una que no teníamos el dato de hemoglobina. Cuando son muchos, pues ahí sí, yo les diría, si es más del 10 o 20% de la población, pues no sería válido presentar, aunque sea el promedio de la población. Luego les digo aquí, esto les sirve como para orientarse y decir, por ejemplo, aquí en las mujeres el hematocrito va de 17 a 26. Y en los hombres, perdónenme, en las mujeres va de 17 a 58 y en los hombres va de 26 a 99. Aquí como que nos salta el 99, ¿no? A ver, Santiago, tú que trabajas con hematocrito, ¿cómo ves ese 99? Pero no escuché bien la pregunta, doctora. Este 99 de hematocrito, ¿está muy alto o sí es factible? Pues sí está bastante alto. Está alto, ¿no? Entonces ahí dice, yo creo que ese es error de dedo. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar ahorita para ver que nos sirva del ejemplo.
Si nos vamos a el sesgo, ese sería este valor de cada una de las variables, y la kurtosis, ¿qué valor le salta aquí? Si se fijan, están como alrededor de 1, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué valor le salta? Que dicen, me llama la atención. El de hematocrito, ¿no? Ajá, el 2.84 de hematocrito de sesgo. Y si te vas a la kurtosis, pues peor, ¿no? El 18. Pues aquí ya te está orientando que tu distribución no se comporta de forma normal. Pero como les digo, a veces por un valor sucede eso. Puede ser por el valor y lo corrija y eso se corrija o ya no salga normal, o puede ser que así se comporte la variable. Y después pues nos vamos a nuestro valor de P de la prueba Shapiro-Wilk, y entonces vámonos al caso de la edad. De acuerdo a la prueba Shapiro-Wilk, la variable edad tiene una distribución normal o no normal, o asimétrica y asimétrica. ¿Y por qué? No normal y asimétrica, porque es estadísticamente significativa. El valor de P es menor a 0.05. Exactamente. Ahora, tú mismo, en el caso de hemoglobina, ¿tiene distribución normal, sí o no? Sí, es normal. ¿Por qué? Porque ahí el valor no es significativo, el valor de P no disminuye, no es menor a 0.05. Exactamente. Muy bien. ¿Todos lo entendieron? ¿Sí? Aquí es al revés, ¿no? Aquí es al revés volteado. Si es significativo, no tiene distribución normal, entonces es asimétrica. ¿Sí? Entonces aquí, no quise quitar ahorita todavía el 99 porque ese valor nos va a servir de algo que suele suceder y que por eso les digo que hay que estratificar o pedirlo por grupos de una vez desde aquí. En este caso, hematocrito en el caso de las mujeres sí es simétrico, ¿no? Y en el caso de los hombres, no. Y entonces en la tabla ustedes van a poner, en el caso de los hombres, el promedio, perdón, la mediana y los percentiles, y en el caso de las mujeres, el promedio de las desviaciones estándar. Pues no, porque no los puedo comparar, ¿no? Así desde ahí dices, bueno. Entonces, si en alguno de los grupos no hay distribución normal, lo que les recomiendo es que lo presenten como mediana y percentiles en ambos casos. ¿Sí? No se hagan bola, porque a veces sí sucede que lo ponen así. Dime, Santiago. Sí, doctor, a mí no me quedó muy claro por qué se tomaba como al revés de interpretación. Sí, porque tu hipótesis nula es que es igual, tu distribución de esa variable es igual a la curva normal. ¿Sí? Entonces, si te sale no significativo, estás aceptando esa hipótesis nula de que tu distribución es igual o semejante a la curva normal. Muchas ¿Sí? gracias, doctora. Entonces, nada más ahí anótale para que te acuerdes. Si es estadísticamente significativa la P, quiere decir que tu distribución es asimétrica. En el caso contrario, es simétrica. ¿Sí? Entonces, para el caso de la edad, ¿qué medida de tendencia central y de dispersión utilizaría? A ver, Jimena. La media Exacto. y desviación estándar. Exactamente. Muy bien. Pues aquí quitamos los mínimos, máximo. ¿Sí? A ver, nadie ha saltado. Doctora, creo que está al revés. Exactamente. Exactamente. Dijimos que era asimétrica, ¿cierto? Y si es asimétrica, entonces, ¿qué pedimos? Mediana y rango. Mediana y percentil. Exacto, mediana y rango intercuartilar, o si le podemos aquí que nos dé los percentiles, ya me va a dar la mediana, que es el 50, el percentil 25 y el 75, que dijimos que era mejor
presentarlo así. Entonces le damos aquí en percentiles. Y ya aquí les aparece su percentil 50 que dijimos. Entonces vamos a poner en nuestra tabla edad, la mediana de edad es 71, entre paréntesis 56, guión 78. En el caso de los hombres, la mediana es 66, el percentil 25 es 55.5 y el 75 y el 75, 75. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Les veo cara de what. ¿Sí, Santiago? Sí, doctor. Ok. Entonces, si se fijan, como de repente nos agarra en curva, pero pues por eso hay que tener ahí el acordeoncito y lo vamos consultando, no se preocupen. Justo es la idea que con la experiencia pues lo van a ir haciendo, pero ahorita pueden consultar su acordeón. Ahora, dijimos que la hemoglobina era una variable que sí era simétrica, que sí tenía una distribución semejante a la curva normal, ¿cierto? Entonces, Ileana, ¿qué medida de dispersión y tendencia central utilizaríamos? Aquí sí vamos a utilizar la media y la desviación estándar. Exactamente. Muy bien. Y entonces aquí, yo ya le pedí, ¿dónde está? Se me perdió, acá está. Aquí está el promedio y la desviación estándar. Entonces voy a poner la media, el promedio de hemoglobina en las mujeres es de 13.2 más menos 2.35. Este valor es una desviación estándar. ¿Sí? En el caso de los hombres, el promedio es de 14.74 más menos 2.21. Y eso es lo que pongo en mi tabla. Entonces tengo mi columna de variables, hemoglobina, en miligramos sobre decilitro. ¿Sí? Entre paréntesis, ese es mis unidades. Entonces pongo hombres, mujeres, pongo promedio de desviación estándar. Y entonces abajo de mi tabla voy a poner los datos se expresan como promedio más menos desviación estándar o mediana, percentil 25, percentil 75 entre paréntesis. ¿Sí les va quedando claro cómo van a ir construyendo sus tablas? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces me voy a ir a si se fijan cómo la hemoglobina es bien bonita, se porta muy bonita ella. Y tiene distribución, digo, no quiere decir que todos tengan que tener distribución normal. En el caso del hematocrito, se fijan acá, pues tienen, le decíamos, el valor de 99. Entonces, por eso no se distribuyó de forma normal en el caso de los hombres. Voy, checo mis datos y pues ni siquiera tengo dato, ¿no? Entonces, pues ese es un error. Lo consulté con mi tutor y decidimos que sí lo vamos a borrar. Entonces me voy a los datos y aquí no se puede ordenar de mayor a menor, pero yo ya lo había localizado. Y nos vamos al folio 240 y por ahí ven un 99. ¿Dónde está el 99? Ya lo voy a encontrar. Creo que era el 244. Ahí si ven un 99. Me ayudan. A mí me sale que es el 75. ¿Sí? ¿Pero del folio o del...? De la línea, tomando en cuenta la de hasta la izquierda. Sí, es que creo que tú lo tienes ordenado diferente. Pero déjame checar. Sí, no coincide acá. Ya lo había encontrado. Pero... Por folio es el 412. Sí, ¿verdad? Es un 2. Ay, muchas gracias. Aquí está. Sí. ¿Todos lo localizaron? Gracias. 412. Sí. Me coloco aquí y lo borro. ¿Sí? Aquí yo puedo reportar que lo borré, que son menos valores. Cuando es 1, no necesariamente hay que reportarlo. Ahí tendrían que ser muy, muy, muy estrictos, ¿no?
Y eso se puede hacer en el flujograma donde van poniendo la inclusión de sujetos, si tuvieron pérdidas y cuántos analizaron. Y entonces, si se fijan acá, a la hora que borraron el valor, el hematocrito como que nos lo vuelve, ya sin que ustedes tengan que volver a correr, ya nos presenta aquí lo nuevo. ¿Sí se fijan? ¿Y qué pasó con la curva de hematocrito en los hombres? Se normalizó, ¿no? Ya se quitó el valor extremo. Y entonces, si yo me voy al valor de P, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que aquí en los hombres me salía me salía significativo? Entonces decía yo que tenía una distribución asimétrica. A la hora que quito ese valor extremo, se vuelve simétrico. ¿Ven la importancia y por qué insisto en que limpien su base? Porque aunque no lo crean, hay quien no la limpie. Si ustedes se meten a la Secretaría de Salud y bajan la base de datos abierta de COVID, ¿qué creen que va a pasar cuando la limpien? Se va a caer morir. Porque no, hay unos datos que no tienen sentido, pero bueno, a pesar de eso, hay quien publicó. Pero bueno, y no informó cuántos valores extremos encontró y quitó, que seguramente fueron muchos. ¿Dudas hasta aquí? No. Voy a dejar de grabar.